de Dios. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos das. Queremos ser instruidos, Señor, en tu palabra y tener una visión más clara como la tuvieron los primeros cristianos. Ellos entendían el poder de la cruz, aunque para algunos era locura, aunque a través de los siglos se fue disolviendo el significado de la cruz, pero queremos, Señor, volver a la cruz. Queremos recordar, tener presente el significado de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pon de nuevo en mi boca para explicar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fíjense, hermanos, que estamos tan acostumbrados a ver una cruz y a Cristo crucificado en esa cruz, que a muchos les resulta difícil entender la realidad que está oculta tras esa cruz. La cruz es mucho más que un símbolo del cristianismo, es muchísimo más que un símbolo. Necesitamos ver en su contexto lo que significaba la cruz en el mundo antiguo y lo que representó para Jesús su crucifixión y su muerte en esa cruz. Entonces es importante ver de qué manera la vergüenza de la cruz pasó a representar la victoria de Cristo. ¿Y por qué se dice la vergüenza de la cruz? Todo eso lo vamos a explicar. Y cómo el escándalo y la locura de la cruz son precisamente la esencia del mensaje del Evangelio. Esa es la esencia. Para entender con mayor profundidad el mensaje de la cruz, debemos ver el origen y el significado que tiene en el mundo antiguo el hecho de morir crucificado, ¿sí? Y así poder comprender el escándalo que significaba en aquellos tiempos. Cómo fue para los judíos escándalo cuando ellos escuchaban hablar de un Mesías crucificado. Eso les escandalizaba y no lo podían asimilar. También en esta explicación vamos a entender el porqué del rechazo que los paganos tenían en contra del Evangelio cuando ellos oían a Pablo o a los apóstoles predicar que Jesús, el Hijo de Dios, había sido condenado a morir en la forma más vergonzosa que prevalecía en ese tiempo, que era la muerte de cruz. Para los paganos, los que no conocían a Dios, todo pagano era considerado todo aquel que no era judío en aquellos tiempos, y para ellos era inconcebible que alguien que decía ser Dios muriera. O sea, no les entraba en la cabeza, y menos que uno que se decía ser Dios muriera crucificado en una cruz. Y no podían entender, mucho menos, que su muerte fuera precisamente para salvar a los hombres de la condenación eterna. Eso para todos ellos les parecía una locura. Ahora, para entender nosotros mucho acerca de la cruz y de la crucifixión de Cristo, necesitamos ver el contexto histórico. O sea, ¿qué es lo que la gente? Vamos a tratar de trasladarnos en nuestra imaginación, remontarnos 2000 años por lo menos al tiempo de Jesús, porque la gente de aquel tiempo tenía un concepto de la crucifixión bien distinto del que nosotros, después de 2000 años y en una cultura totalmente diferente como la nuestra, tenemos acerca de la cruz. Entonces necesitamos ver el contexto histórico, y la historia nos demuestra que los iniciadores de la práctica de la crucifixión fueron los persas, fíjese, siglos antes de Cristo. Esta práctica pasó después a los griegos. Posteriormente los cartagineses siguieron con esta costumbre de crucificar a los malhechores, y finalmente los romanos adoptaron esta práctica de castigo. Esta pena se aplicaba con frecuencia para someter a los rebeldes, a los que se levantaban en contra de los imperios, en este caso el imperio romano. Así ocurrió en la ciudad llamada Tiro, que fue sitiada por Alejandro el Grande. Tal vez ustedes habrán oído sin duda de él.
Alejandro el Grande hizo crucificar a más de 2,000 personas cuando sitiaron la ciudad de Tiro. La cruz en aquellos tiempos, o en la crucifixión, era un instrumento de castigo, un instrumento de tortura, donde se condenaba a la muerte solamente a los que cometían delitos muy graves, nada más a ellos. Originalmente era el tronco de un árbol, donde se colgaba al condenado. Lo amarraban con cuerdas o lo fijaban con clavos, así, aquí arriba y en los pies. A veces el poste era puntiagudo, o sea, le sacaban punta. Y el condenado, fíjense lo que hacían, era terrible. Lo sentaban en esa punta, en ese travesaño, lo sentaban encima y lo empujaban y quedaba clavado. A eso le llamaban empalamiento. Era una cosa aterradora. Posteriormente, al paso de los años, se agregó a la crucifixión un palo transversal llamado patibulum o supplicium en latín, que el condenado llevaba sobre la espalda, así, y esto formaba una T. La crucifixión se practicaba de distintas formas en aquellos tiempos. Había quienes colgaban a sus víctimas de cabeza. ¿Se acuerdan a quién crucificaron de cabeza? A Pedro. Esa era una práctica común en aquellos tiempos. A otros los empalaban, así como lo describí hace un momento. A otros les extendían los brazos y los clavaban sobre el travesaño, así. Esta fue la posición en la que crucificaron a Jesús. Flavio Josefo, un historiador judío, nació alrededor del año 37 después de Cristo. Él se unió al general Tito, que era hijo de Vespasiano, emperador romano. Bien, este Tito fue el que destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Y Flavio Josefo, como historiador, él viajaba y escribía todo lo que miraba, todo lo que acontecía. Y todavía actualmente en internet usted busque Flavio Josefo y ahí están innumerables escritos de este reconocido historiador. Bueno, Flavio Josefo narra un testimonio que él presenció de la crucifixión de un grupo muy numeroso de personas que procuraban huir de Jerusalén cuando fue sitiada por el general Tito. Cuando los romanos llegaron allí, y Flavio Josefo presenció ahí, ahora sí que en vivo y en directo, y él en uno de sus escritos lo puso de esta manera. En el momento de la captura, dice, eran flagelados, o sea, azotados, sometidos a toda clase de suplicios antes de morir crucificados. Por ser demasiados los ejecutados, aproximadamente 500 ejecuciones diarias, dice, Tito autorizó a sus soldados para proceder en la crucifixión o lo que ellos quisieran hacer de acuerdo a su propio criterio, tanto más porque esperaba, cita Flavio Josefo, que el horrible espectáculo de las innumerables cruces infundiera temor a los sitiados para rendirse. Así los soldados, dice, ridiculizaban a los prisioneros y los crucificaban a cada uno de ellos en una posición diferente. Y dado el número de tantos ejecutados, tanto el espacio como las cruces para los cuerpos eran insuficientes. Eso está en uno de sus escritos. Lo narra de una manera tremenda. En Judea, en aquellos tiempos, eran frecuentes las crucifixiones masivas de parte de los romanos. Acuérdense que cuando Jesús aparece ya en la escena, que se revela como el Hijo de Dios, los romanos sojuzgaban a Israel en aquel tiempo, usted sabe esto. En el año 4 antes de Cristo se ordenó crucificar a todos los prisioneros que habían capturado. Félix hizo otro tanto con una gran cantidad de bandidos que eran rebeldes en contra de las autoridades romanas, y era una ley, los rebeldes tenían que morir.
y la peor muerte era la de la crucifixión. Bien, en Roma, después del incendio del año 64 después de Cristo, ustedes tal vez sin duda habrán escuchado algo de que Roma se incendió, destruyó totalmente esa bellísima ciudad. Se acusó a los cristianos de que ellos habían sido los incendiarios, de que ellos habían provocado el incendio. Y Nerón, que era el emperador romano de ese tiempo, condenó a los cristianos a una muerte atroz, descrita de manera por un hombre llamado Tácito, que era un historiador romano, se llamó Tácito. De ahí viene la frase tácitamente, o sea, de una manera descriptiva. Él narra cómo sacrificaron a los cristianos, a quienes eran inocentes. Pero este hombre malvado, dice Tácito en su obra Los Anales, del capítulo 15, lo puede buscar también en internet esto. Él dice Tácito: no contentándose Nerón con culpar a los cristianos del incendio de Roma, el mismo Nerón se divertía vistiéndolos con pieles de animales para que los perros despedazaran a los que colgaban en las cruces. Y después narra tácitamente que los quemaban vivos al final del día para alumbrar los pasillos del palacio de Nerón. Nerón aplicaba, dice la historia, simultáneamente los 3 peores suplicios o castigos conocidos en la antigüedad. Estos 3 eran: número 1, la crucifixión; número 2, ser quemado vivo; y número 3, ser decapitado y el cuerpo echado a las fieras hambrientas. Los delitos castigados con la crucifixión eran cuando alguien, la deserción ante el enemigo, ¿sí? Que se echaban para atrás los cobardes, eso era, lo crucificaban, lo quemaban vivo, lo decapitaban. Era bastante fuerte, ¿no? Otro era la violación de un secreto de Estado, también recibían este castigo. Y también la incitación a la revuelta, el asesinato, el robo y la falsificación grave de algún testamento. Bien, el horror de la cruz para la gente de aquel tiempo era algo terrible. Cuando ellos decían condenado a morir crucificado, la gente se conmovía de manera grande, ¿no? Entonces, el horror de la cruz, el descrédito y la deshonra que la muerte por crucifixión producían, bueno, esto explica el hecho de que la mayor parte de los escritores romanos rara vez se refieren a la cruz. Ponga atención a esto. Si usted los lee, a los historiadores romanos, casi no hacen mención de la crucifixión. Ni siquiera, o muy pocos mencionan el tema. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo consideraban totalmente desagradable, repugnante, así como no, ni menciones eso, por todo lo que implicaba cuando a una persona la crucificaban y el por qué lo habían crucificado. Cicerón, que fue un político y abogado romano, escribió, fíjese lo que escribió este hombre, de lo poco que dijeron, pero mire lo que dijo: la palabra cruz debe eliminarse de las mentes de todos los ciudadanos romanos. Bueno, tal parece que esto se ha cumplido en muchísimos cristianos el día de hoy, que han eliminado el mensaje de la cruz en sus conferencias, porque predicaciones no son. El día de hoy, hermanos, el evangelio que se predica no es el evangelio de la Biblia. Lo que hoy se predica es algo que parece el evangelio por 2, 3 versículos que se citan. Pero la mayoría de los mensajes de hoy en muchísimas iglesias alrededor del mundo giran alrededor de la obtención de los bienes materiales. En otras palabras, estos parecen ciudadanos romanos.
No quieren mencionar la cruz, como un pastor dijo, no, nosotros ya no cantamos sobre la sangre de Cristo, dice, porque nuestro país tan ensangrentado que está, dijo, con tanta violencia, y la gente ve ejecutados aquí, sangre por allá, y la gente está, y luego llegan a la iglesia y luego cantar que la sangre de Cristo fue derramada, dicen, no, eso perturba. Nosotros ya no vamos a cantar sobre la sangre de Cristo. Quiten la sangre de Cristo del mensaje y no hay salvación. Es lo único que perdona nuestros pecados. Si no se predica de la cruz, porque a muchos ahora les es vergüenza, les es escándalo. No hay que decir esto porque se asustan, no les gusta y se van a ir. Mejor vamos a traerlos con cosas. Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, significaba que nosotros íbamos a hacer una influencia tal para el mundo que los íbamos a atraer hacia Cristo. Pero ahora es al revés, los del mundo nos atraen a nosotros. Ahora el mundo es luz para nosotros, porque ahora nosotros los imitamos a ellos. Fíjese hasta dónde ha caído todo esto. El descrédito, la deshonra para los ladrones y asesinos que crucificaban en aquel tiempo era con el fin de atemorizar al mayor número de personas. Estos son hechos históricos, hermanos, y esto lo vemos en la crucifixión de Jesús, al que pusieron en medio de dos ladrones. ¿Se acuerda de esa escena? Este hecho de poner a Jesús con un ladrón a su izquierda y otro a su derecha, lo exhibía a Jesús. O sea, no era nada más porque sí. Nosotros lo vemos ahí en las películas o lo leemos y a lo mejor no tiene el sentido que tenía en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo crucificar a alguien en una cruz más elevada que los demás era lo peor, la peor exhibición, la peor deshonra y la peor vergüenza, porque era como decir, el que está más alto que los que están a su lado, el que está más arriba el que esté más arriba en una cruz es el peor de todos. Tremendo, ¿no? Ahora bien, los rebeldes, los ladrones, los bandidos no solo recibían un castigo físico, o sea, los que crucificaban, sino también espiritual. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se creía que las almas de los muertos, en esta forma violenta, eran desprovistos de sepultura. Bueno, esa era una práctica, ellos ni siquiera los sepultaban. Eran excluidos del reino de los muertos, ellos así creían y permanecían errantes, sus almas andaban errantes. Así creía la gente del pueblo, pues. No encontraban reposo, eran fantasmas nefastos, decían ellos. Esas eran sus creencias. Entonces había no solo un castigo físico, sino también espiritual, según las creencias de aquel tiempo. Entonces, fíjense, en el mundo grecorromano la crucifixión era la pena más dura que existía, no había otra peor. Era la pena y el castigo más vergonzoso que se le podía imputar a un delincuente. Cicerón, lo vuelvo a citar, que era además un jurista, político y aparte pues escritor, él definió la crucifixión como el suplicio más cruel y horrible que existe. No hay peor castigo que ser crucificado, decía. Un historiador griego llamado Plauto calificó la crucifixión como, escuchen, como la espantosa y vergonzosa muerte de cruz. Sabemos que la cultura romana, es de todo sabido, su auge se basó en la esclavitud. O sea, tenía un montón de esclavos que trabajaban para ellos. Y ellos basaron su crecimiento y su desarrollo en la esclavitud. En el trabajo que ellos hacían, los esclavos, en los latifundios, en los servicios que presentaban en el palacio, todo lo que tenían que ver con mano de obra, los esclavos lo hacían y no se les pagaba. O sea, los explotaban, por eso eran esclavos. Bien, por consiguiente, para Roma, perder o disminuir
esa enorme masa de esclavos, ellos sabían que significaba la ruina. ¿Se acuerdan de Israel cuando estaban esclavos en Egipto? Que dijo el faraón: no, ¿cómo los vamos a dejar ir? Claro, ellos eran esclavos y hacían los ladrillos para construir todo y no les pagaban y los mataban de hambre. Sigue habiendo ese tipo de esclavitud. Hay patrones. ¿Saben por qué existen los sindicatos? Por los abusos de los patrones. Por eso. Y siguen explotando a los trabajadores. Y los siguen teniendo como esclavos hasta 15 horas por una mísera paga. Es que esa es la maldad que hay en el hombre. Entonces, por consiguiente, Roma tenía temor de que los esclavos, cuando se levantaban algunos, inmediatamente los agarraban para pagar toda sublevación, y lo que hacían era que los crucificaban y infundía un temor espantoso. Hubo un hombre llamado Espartaco. ¿Habrán oído de él? Espartaco. En el año 73 antes de Cristo, este hombre encabezó una rebelión, dice la historia, una rebelión de esclavos contra Roma. Y Craso, ¿han oído esa frase de craso error? Este hombre mandó crucificar 6,000 prisioneros en la Vía Apia. ¿Sabe cuál es la Vía Apia? Una avenida que cruza todo Roma. 6,000. Mandar crucificar 6,000. De ahí viene craso error, ¿verdad? O sea, cometes un error y dices: ¡ay, craso error! Pues imagínate mandar a asesinar 6,000 sin deberla ni temerla, nada más para infundir temor y crucificados. Ok, este es el contexto histórico alrededor, pues, del pueblo de Israel en el tiempo en que Jesús pisó esta tierra. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la crucifixión? Es interesante. Por ejemplo, en Deuteronomio, si va allí conmigo, Deuteronomio 21-22, la Biblia habla también sobre la crucifixión, pero la Biblia le da un significado muy interesante. Vamos a leer Deuteronomio 21, versículo 22. Dice así: si alguno, ¿ya lo tiene? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, quiero que pongan atención, el Israel del tiempo de Moisés, o sea, estaríamos hablando de unos al día de hoy, unos 2,800 años aproximadamente. Ellos ya conocían esa costumbre. Y fíjate lo que dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Quiero que pongan atención a lo que viene a continuación. Porque maldito por Dios es el colgado. En otras palabras, Israel tenía uno de los sistemas judiciales que imputaba a juicio más, de aquellos tiempos, más equitativo. Entonces, cuando a alguien se le condenaba a la muerte en el tiempo de Moisés, bajo ya del pueblo judío, y era culpable, su culpabilidad, dice la Biblia, que Dios decía: ese que merecía la muerte por delincuente, por asesino, por ladrón, lo que haya hecho grave, dice: maldito es. ¿Por quién? ¿Quién lo maldecía? Dios. Seguimos leyendo. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, escuchen, de acuerdo con la ley judía, la maldición de Dios
recaía sobre el hombre que era crucificado, el culpable. Esto explica, hermanos, por qué la predicación sobre el Mesías crucificado de los primer, segundo y tercer siglo provocó un escándalo en la sociedad de ese tiempo. Para nosotros no tiene tal vez mucho significado, pero para ellos fue un escándalo entre los judíos, porque ¿cómo podía un hombre crucificado y maldecido por Dios según la misma ley, ellos decían, ¿cómo puede ser el Mesías? Imposible. Lo que ellos nunca pudieron entender, y ese es el gran pecado también de hoy, de mucha gente que va a las iglesias cristianas. Ese es el gran error y el gran pecado, que no entienden el verdadero significado de la cruz. No lo entienden. ¿Qué es lo que vamos a tratar de explicar en estos días? Gálatas 3, versículo 13. Mire este versículo. Vaya conmigo. Gálatas 3, versículo 13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahorita voy a explicar esto, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, y se refiere al pasaje anterior que leímos, de Deuteronomio, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, lo que Pablo está diciendo aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley era que todo aquel que no cumpliera la ley se hacía culpable de violarla. Nadie, esto significa que absolutamente nadie puede salvarse ni alcanzar la salvación por medio de hacer buenas obras, porque siempre serán más malas las que hacemos. Y no hay un justo, dice la Biblia, ni aún uno que pueda cumplir toda la ley. El único que la cumplió fue Jesús. Sin embargo, cuando Él murió en la cruz en nuestro lugar, porque ¿quiénes eran los que merecían morir en lugar de Cristo? Diga yo. Nosotros éramos los que merecíamos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, al violar uno solo, la primer mentira, el primer agresión, el primer rencor, ya con eso dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros, la ley misma nos condenaba al no poderla cumplir, pero vino Cristo, que cumplió toda la ley, el santo, el justo, el que nunca pecó. Y cuando dice Pablo que nos redimió, la palabra redimir significa pagar un precio por un rescate. Y esto es en alusión a los esclavos. En todas las culturas de aquellos tiempos, y hasta hace 200 años en los Estados Unidos, y todavía aquí en México hace unos también cientos de años, había esclavitud, y era legal, entre comillas. Y había mercado de esclavos, y se traficaban los esclavos. Entonces, cuando algún hombre rico iba al mercado de esclavos, quería a lo mejor sembrar alguna tierra, él iba a comprar esclavos y los miraba y los ofrecían, y ellos ofrecían dinero, tanto, ya son tuyos, puedes hacer lo que quieras. Pero se daban casos eventualmente, y eran un escándalo, de hombres ricos que llegaban al mercado de esclavos y decían: yo compro todos estos que están en este salón, un ejemplo, ¿no? Los compro. ¿Cuánto valen? Le decían al dueño de ustedes. ¿Cuánto valen? Pues tanto valen. Aquí está el dinero. Yo pago por todos. Entonces, este hombre extendía un certificado, una carta, y decía: ahora son propiedad tuya, haz lo que quieras con ellos. Entonces ya el hombre que pagaba, le pertenecías tú a ese hombre. Ahora, ese hombre eventualmente se daba, había hombres buenos
y decían: ok, ustedes me pertenecen ahora porque yo pagué el precio, ustedes son míos, entonces yo les doy la libertad, pueden irse a donde quieran ustedes, irse a hacer lo que ustedes quieran, ya son libres, ya no pueden ser esclavos de nadie, porque me pertenecen a mí y nadie los puede hacer esclavos dos veces, pero yo les doy la libertad. Y muchos se iban, pero una buena cantidad de esclavos venían con el que había pagado el precio y le decían: soy libre, gracias por haberme hecho libre, pero quiero ser esclavo por amor. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pagó, nos hizo libres. Él no nos obligó a nada. Pero ¿qué otra cosa nos queda sino ser esclavos de Jesucristo, sí o no? Y muchos malagradecidos o sin entender lo que hizo Cristo en la cruz, lo han hecho a un lado y van a las iglesias. Ya veremos un poco más de esto. Entonces, cuando dice Pablo, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, ¿qué decía la maldición? Muerte. Entonces Él nos dio vida cuando estábamos esclavos en el pecado. ¿Están entendiendo? Ahora, la ley judía no enfocaba el hecho de ser colgado en un madero como una simple pena de muerte, no, sino que el colgado era señalado y decían: ese es un maldito por Dios. Por eso es que cuando Pablo y los apóstoles predicaban de un Dios que había sido crucificado, decían: ¿qué? No entiendo cómo un maldecido por Dios es el que me salva a mí. Locura, decían. Pues parece como contradictorio, ¿no? Vamos a ver la descripción de la crucifixión en aquellos tiempos. Es a grandes rasgos, porque en realidad si hablamos tácitamente, es muy amplio el concepto, pero dice la historia que generalmente un crucificado, antes de serlo, lo flagelaban. El látigo que usaban, lo golpeaban, se llamaba en latín flagellum, y era un látigo con cuerdas en la punta, o sea, el látigo 2-3 metros de largo, y en la punta tenía unas cuerdas con bolitas de metal, más o menos de este tamaño. Entonces, cuando el que flagelaba hacía esto y jalaba hacia atrás, aquellas 10, 12, 15 puntas del látigo hacían esto. Entonces, cuando pegaban así por ejemplo aquí, así, desgarraban todo. Hay narraciones, si usted busca en la historia, de gente que al ser con el látigo, literalmente les expulsaban las entrañas. Era una cosa espantosa. La ley romana no tenía un límite para el número de azotes. O sea, esos ya medios muertos todavía los crucificaban, los avergonzaban a más no poder. Pero la ley judía era diferente. Ellos no permitían más de 40 azotes. Los fariseos redujeron el castigo a 39 azotes. Pablo recibió este tipo de castigo. Él lo narra en 2 de Corintios 11:24, cuando dice todo lo que pasó. Él dice que de los judíos 5 veces dijo: he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes, y eso equivale a 195 azotes. Miren, queridos hermanos, esto realmente era doloroso. Ahora, ¿por qué lo azotaban a Pablo? Por andar predicando. Él decía: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. No se refería a los estigmas aquí no.
se refería, era una manera de expresión, se refería a todo lo que él había padecido por predicar a Cristo. Y él dice, yo me glorío en la cruz de Cristo, decía. Y los escritores en la Biblia, los apóstoles hablaban, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, decían, alégrense. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros y mientan, y aún los llevarán a los concilios y los azotarán, como a Pedro y a Juan mismos, cuando en el capítulo 4 de Hechos andaban predicando y los llamaron. Ellos habían orado por aquel cojo del templo de la Hermosa, ¿se acuerdan? Y que se sanó y lo llamaron. ¿Y por qué hicieron esto? En el nombre de aquel que ustedes crucificaron, les dijo Pedro. Este milagro fue hecho. Y dice que los intimaron, los amenazaron y les prohibieron predicar en ese nombre. Y ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer primero a vosotros o a Dios. ¿A quién? Es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice que después de haberlos azotado mucho, los dejaron ir. Pero dice en Hechos 4 que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber padecido por causa de Jesús. ¿Saben qué predican hoy los predicadores? No recibas cualquier adversidad, cualquier situación de prueba que te aflige, no lo recibas, recházalo. Y ellos confunden. Cristo ya pagó por nosotros. Si Él sufrió, ya no tenemos por qué sufrir nosotros. Eso no dice el Evangelio, mis queridos hermanos. Si algo Jesús aseguró fue, en el mundo tendréis ¿qué? ¿Quién lo dijo? Alguien tiene que estar equivocado. O Jesús está equivocado, o los predicadores de hoy, algunos, desgraciadamente son muchos. O muchos predicadores de hoy están equivocados, o Jesús se equivocó. Bueno, ya cada quien, creo que estamos lo suficientemente cuerdos para saber quiénes están equivocados. Hoy le enseñan a la gente de hoy, no se le enseña a enfrentar las aflicciones de la vida con gozo, con fe, con esperanza. Ahora dicen, písale la cola al diablo. En primer lugar, ni tiene cola. Rómpale los cuernos, tampoco tiene cuernos. Y dóblele el trinche, tampoco tiene un trinche. O sea, apenas, ay pastor, ore por mí porque fíjese que tengo esta aflicción. No lo recibas, el diablo. No necesariamente es el diablo. Cuando Jonás desobedeció, Dios preparó una tormenta. ¿Quién la preparó? Y después un pez que se lo tragó. ¿Quién preparó al pez? ¿Dónde aparece el diablo allí? Búsquelo y no aparece. ¿Qué significa eso? Que no todas las aflicciones y problemas que tenemos, que nos hacen sufrir, son del diablo. Tenemos que estudiar más la Biblia. Pero los primeros cristianos se gozaban cuando Nerón los prendía vivos para alumbrar los pasillos de su palacio. Empezaban a cantar los cristianos. Y dice la historia que Nerón se arrancaba los cabellos, se jalaba los cabellos y decía, no, es que no entiendo cómo están sufriendo. Y están cantando, no entiendo, cállenlos ya. Y llegaban y los clavaban. No soportaban los cantos. Y nosotros, ay, me dijeron aleluya, ay, cómo sufro. No, vergüenza nos debería de dar. Hoy nos quejamos de que el compadre ya no me habla porque me hice cristiano. No, dale gracias a Dios que no hay persecución como la de aquellos tiempos. No sabemos lo que significa la cruz. Ya hablaremos mucho más. La intensidad de la flagelación, dicen los anales de la historia, dependía de la crueldad de los castigadores. Había unos verdugos malos. Dice que el dolor, la humillación se acrecentaba
por la vergüenza de ser sometido a una pena que era denigrante. ¿Saben? Hay algo que pocas veces se menciona, pero a todos los crucificados los despojaban de sus vestiduras, los desnudaban literalmente. Claro, en las imágenes nos ponen a Jesús con una especie de taparrabo, ¿verdad? Pero en realidad así no fue, estaba totalmente desnudo. ¿Saben lo que es eso? Es la peor exhibición, ¿entiende? Imagínense agarrar a alguien, desnudarlo, pero aparte escupirlo, abofetearlo, burlarse. Si eres hijo de Dios, baja. Y aparte estar totalmente desnudo. ¿Saben lo que es eso? ¿Se pueden imaginar? Yo sé que no, porque a mí no, yo cuando me pongo a reflexionar, yo digo, ay, no, ay, y se me funden los fusibles, hermanos. O sea, qué vergüenza. Si una persona que es recatada, no, si por ejemplo sale del baño un padre de familia y no se da cuenta que está el niño y de manera instintiva se cubre, ¿no es cierto? Le da vergüenza porque pues es algo vergonzoso. Ahora imagínate exhibir públicamente. Ahora, escúchenme bien esto. ¿Ustedes creen que todo eso que pasó Jesús en la cruz por nosotros, nos dejó a los apóstoles el mensaje del evangelio, formó lo que es la iglesia? ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy refleja a Cristo? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que todo lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo para que el día de hoy en las iglesias no se hable de Cristo, sino se hable del pastor y se hable de un montón de cosas, se traigan cuentachistes, a contarles chistes a las personas para tenerlos a gusto? Por el amor de Dios, ¿hasta dónde hemos caído? Me llegó una noticia hace 2 días, tal vez algunos de ustedes ya la saben, en Estocolmo, Suecia. Una noticia que ha impactado el mundo evangélico. Un pastor evangélico se convirtió al catolicismo. Y no faltaron que alguien me escribiera y una señora estoy turbada, decía, estoy desconcertada, pastor, explícame por qué un pastor se convirtió al catolicismo. Porque ahora el catolicismo está mejor que el cristianismo. Yo sé que esto no les entra a muchos. Otra señora me escribió y me dijo, oiga, pastor, dice, yo soy católica, dice, mire, yo tengo 1 año de nacida de nuevo. Y me desconcertó, ¿no? Porque tú dices, una católica nacida de nuevo. Y bueno, yo no dudo que Dios salve a alguien allí, ¿no? Los reformadores, Martín Lutero, todos eran sacerdotes católicos. Entonces dice, porque yo buscando en una ocasión en internet, lo encontré a usted, dice, yo tengo escuchándolo un par de años y sé que soy nacida de nuevo y escucho sus enseñanzas, dice. Pero usted el otro día dijo algo y yo he notado que los cristianos dicen cosas no muy agradables respecto al Papa. Dice, pero le voy a decir algo, pastor, con todo respeto, me dijo. Ustedes nos critican porque tenemos un Papa, pero ustedes están peor, dijo. Le dije, ay Dios. Dice, porque ustedes en cada iglesia tienen un Papa. ¿Saben qué? Me dejó con la boca callada. ¿Qué le contestaba? ¿A poco no es cierto? ¿Cuántos pastores en las iglesias? Aquí mando yo y es el Papa de ahí. Aunque esté haciendo y deshaciendo con el evangelio, pisoteando la sangre de Cristo, burlándose de Cristo, hasta bailan en el púlpito, pero bailes mundanos, con música del mundo. No me diga que eso es cristianismo. No me diga que eso es algo piadoso. Por favor. Eso es vergonzoso, me dejó callado. ¿Por qué?
porque nos hemos olvidado de la cruz. Después de la flagelación, el condenado a la crucifixión era conducido al lugar de la crucifixión, según las narraciones. Debía ser llevado sobre la espalda, el sentenciado llevaba el patíbulum o el travesaño, pues así como Cristo lo llevó. Y le ponían en el cuello una tablita con una inscripción con su nombre y el motivo de la condena, como a Cristo le pusieron aquella tablilla con una inscripción: este es el rey de los judíos, etcétera. Lo hacían recorrer en el camino a la crucifixión, lo hacían recorrer las calles más transitadas de la ciudad donde los estuvieran crucificando, para provocar muchas cosas, el temor, pero la humillación. Ese era el propósito, la humillación. Ahora, el lugar de la crucifixión donde lo crucificaban generalmente era un lugar alto, para que todo el mundo los viera, ¿sí? Una pequeña loma, un pequeño cerro. Y el condenado era amarrado al travesaño o clavado, según los ejecutores. Lo clavaban en el travesaño o los amarraban. Enseguida, dicen las crónicas, lo levantaban en el madero vertical que estaba hundido firmemente en la tierra y con cuerdas lo levantaban. Esta escena se ve muy clara en la Pasión de Cristo. No sé cuántos vieron esa película, cuando a Jesús acostado lo clavan. ¿Sí vieron? ¿Cuántos vieron esa película, La Pasión de Cristo? Bueno, ahí se ve algo muy similar. Esa película tiene rasgos interesantes, históricos. En otras está medio, quién sabe dónde lo sacó, pero en fin. Entonces, pero allí se ve esto, que es histórico. Él llevaba el travesaño, ¿sí? Entonces, hay una escena en esa película donde lo acuestan y cuando lo clavan, entonces lo levantan con cuerdas, lo empiezan a levantar y se ve en la película cómo con cuerdas lo van levantando y varios soldados hasta que levantan y caen en un hoyo expresamente, y ahí queda, y luego lo aseguraban con, ¿cómo se llaman? Cuñas. Entonces clavaban los pies al madero o con 2 clavos, o a veces los pies separados, pero a veces los encimaban. En general la cruz, fíjense, esto es bien interesante, según la historia. En general, en términos generales, las cruces eran más bien de baja altura, como a la altura de un hombre, más o menos a este tamaño. ¿Por qué? Esto era para comodidad de los soldados, ¿sí? Para que los animales, después de toda la humillación, ya que la gente se retiraba de ver ese espectáculo, los animales no batallaran para despedazar a la víctima. Sin embargo, la historia, estamos viendo algo del contexto histórico, muestra que se usaban en ocasiones una cruz más alta cuando se deseaba humillar de mayor grado al crucificado, al condenado. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacían más alto? Para que fuera más visible, ¿sí? Y de esa manera las injurias y las burlas de la gente, que lo podían ver claramente, porque no estaba a la altura de un hombre. De hecho, hay una película, precisamente creo que es la misma película de la Pasión de Cristo, cuando se ve otros crucificados. No sé si notaron esa escena, y están al nivel de los soldados o de cualquiera, y estaban ahí casi así despegados del piso, ¿sí? Y gente que no conoce el contexto histórico dice, ay, yo oí comentarios, ¿y por qué esos están así? Todos imaginamos que eran igual, y que a Cristo lo crucificaron porque se les ocurrió así, y que no era una práctica. No. Ya lo vimos desde el principio, se remonta hasta 3000 años antes de Cristo. Imagínense nomás. Ahora, esta posición de un travesaño más alto fue la posición en la que Cristo fue crucificado. Para mayor vergüenza,
Pero hay algo bien interesante. En Juan capítulo 12, busque Juan capítulo 12, versículo 31. Dice así, aquí está hablando Jesús, dice, ahora es el juicio de este mundo, Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque Jesús venció a Satanás, que era el que nos tenía esclavos, nos liberó, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, fíjese, si fuere ¿qué? Levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, nosotros leemos esto en nuestro contexto, pues nuestra cultura, pues lo leemos, ¿verdad? Y no tiene mucho significado, pero remóntese 2000 años atrás. Esto le dijo a los discípulos. Cuando Él les dice, si fuera levantado de la tierra, Él se estaba refiriendo a la crucifixión, ¿sí o no? Era claro. Los discípulos, por eso Pedro una vez lo abrazó y le dijo, no Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús que no le hizo caso a Pedro? Fíjate, la muerte de Jesús en la cruz era nuestra salvación. Y Pedro, bien intencionado, pero bien equivocado. Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Claro, porque uno no quiere ver sufrir a los que ama, ¿verdad que no? Pero él sabía lo que venía a esta tierra, a morir. Nada lo iba a quitar de ese objetivo, ni el peor de los castigos, ni las peores de las burlas. Porque ¿se acuerdan cuando él estaba allí? Que le gritaban, a ver, si eres hijo de Dios, bájate. ¿Tú crees que se podía bajar? Fácil, ser el hijo de Dios. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Sabes por qué no lo hizo? Por ti. Nada más por eso. Porque tú estabas en su mente y en su corazón. Por eso no se bajó. Ahora, ¿tú crees que Jesús sufrió todo eso para que hoy hagamos de la iglesia un circo? Juicio viene sobre muchas iglesias, hermano. Yo no soy profeta. Pero si ustedes se mantienen en los caminos del Señor, ustedes se van a sorprender de las cosas que van a caer muchos que se dicen cristianos por burlarse de esa manera de Jesús y de su cruz. Se les olvidó la cruz. Versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Fíjate, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Entiéndase, crucificado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Oiga, esa gente eran judíos. Todos ellos iban a la sinagoga. Ellos, como asiduos estudiosos de la ley y de los profetas, no hay duda que leían Isaías 53. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice Isaías 53? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Sabe lo que significa molido? Por nuestros pecados. O sea, desgarrado. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Por su llaga, o sea, llaga ahí significa muerte. Fuimos sanados, curados. Pero esa sanidad no se refiere a la física solamente, a que muchos le dan más importancia que a la sanidad espiritual. Y hablaremos tal vez un poquito de ese punto. Dice, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, le vimos desfigurado, no tenía hermosura, era totalmente,
Isaías 53 narra, así literalmente, hermanos, los historiadores de aquel tiempo y narraciones de aquel tiempo hablan de que Jesús era una masa sanguinolenta. No se le veían ni las facciones de lo flagelado y torturado que había sido. No, la película de la pasión de Cristo se quedó cortita, hermanos. Ahora, fíjate bien lo que dijeron estos. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. Nunca leyeron, o sí leyeron, pero ¿qué entendieron? Miren, los cristianos de hoy leen versículos como estos, como alguno que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo leen y dicen: no, bueno, sí, dijo Jesús, pero yo no tengo por qué sufrir nada, yo no lo recibo. Te reprendo, Satanás, dice. Oye, pero espérame, es que la Biblia, fíjate, Jesús dijo esto, que por mi nombre seréis vituperados, y lo leen, están como estos. Ellos nada más decían: nosotros entendemos que el Cristo permanece para siempre. Fíjate en lo que ponían, pero no pusieron sus ojos en la esencia de la venida del Mesías, que era para morir por cada uno de nosotros. Lo mismo sucede en la gente hoy. Hay predicadores que están predicando que Cristo vino a morir en la cruz para hacerte rico. Te voy a decir una cosa, esas son de las peores blasfemias que se están predicando el día de hoy. Mira, para ser rico no se necesita ni a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Suena raro, ¿verdad? Amén, no necesito a Cristo para ser rico. ¿A poco Carlos Slim es cristiano? Y es el más rico del mundo. ¿Ve? Entonces, para ser rico no se necesita a Cristo, no se necesita a Cristo. Por lo tanto, es una falsa doctrina decir que Cristo vino a morir en la cruz para hacerte rico, cuando Él mismo dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿Sí o no lo dijo? Entonces alguien tiene que estar equivocado. ¿Qué se está predicando el día de hoy? Todo lo contrario, se han olvidado de la cruz. Es que se entiende que a la carne no le gusta, ¿verdad? Todos quisiéramos tener 10 millones de pesos en el banco y no tener problemas de ningún tipo, ¿verdad que no? No nos gustaría. ¿A quién le gusta enfermarse? A nadie le gusta enfermarse. Antes de clavar al condenado en el patíbulo, lo desvestían para exponerlo desnudo totalmente ante la mirada de la gente. Luego le quitaban del cuello la tablilla que llevaban colgada y la clavaban, ¿sí?, sobre su cabeza, así como a Cristo. Esto sí es más conocido. De este modo, o sea, expuesto el cuerpo, humillado, golpeado, flagelado, y como narré hace un momento, totalmente desnudo, la gente insultaba, miraba con desprecio. Narran algunos historiadores que los que estaban clavados en las cruces empezaban a tener problemas de respiración. La sed les provocaba pérdida, la sed provocada por la pérdida de sangre era espantosa. Se deshidrataban. La muerte de esos crucificados pues era simple y sencillamente muy dolorosa, era muy lenta. A veces permanecían varios días en la cruz agonizando. Esto era espantoso, hermanos. Después de morir, se dejaba al crucificado podrirse en la cruz para servir de alimento a las bestias, según muchas narraciones históricas. Ellos no tenían derecho a la sepultura. Para nosotros, hermanos, es difícil comprender en la actualidad lo grave que era en la antigüedad la privación de la sepultura. Era de las cosas más terribles que pudiera haber, aparte de la flagelación. Significaba la humillación y la deshonra total del delincuente. Después de todo lo que le hacían, ni siquiera lo enterraban. Se lo comían los perros, los cuervos, las aves de rapiña. La crucifixión de Jesús fue exactamente igual
a la forma acostumbrada en ese tiempo, ni más ni menos, hermanos. Una vez condenado por Pilato, ustedes ya lo recordarán en el Evangelio, Jesús fue flagelado de acuerdo a la costumbre romana, no a la judía, porque los romanos fueron los que lo castigaron. Por eso hay una discusión de quién mató a Jesús, si los romanos o los judíos. Fuimos todos. Nuestro pecado lo llevó a la cruz. Entonces, mire, seguramente ustedes han escuchado algo hablar sobre la túnica de Jesús. ¿Me regalo unos 10 minutos más? Bueno, pues yo lo voy a decir. Si alguno lleva prisa, pues está bien, puede salir. Pero mire, la túnica de Jesús, de la cual se ha hecho toda una teología aberrante, diciendo que como era de una sola pieza, era de diseñador, y que solo los ricos usaban ese tipo de prendas, dicen. Nada más ignorante, hermanos. Esta información está al alcance hoy. El internet es una bendición cuando se usa bien, es una maldición cuando se usa mal. Pero toda esta información usted la puede obtener en internet y muchísima más. Y hoy predicadores dicen: Jesús era rico y por eso tenemos que ser ricos nosotros. La túnica que él traía era de una sola pieza, era de diseñador, y solamente los ricos traían esas túnicas. Nada más ignorante y aberrante, y ya no tengo palabras para describir a estos herejes, porque son herejías, hermano, son herejías, hermano. Juan 19:23 dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura. Ahí está, era de una sola pieza. No era como este saco que tiene aquí unión, no, era de una sola pieza, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora, fíjate lo que narra esto. Ahora, yo quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 28:31 para ver cuál era la manera como se tejía la vestimenta del sumo sacerdote. Éxodo 28:31 dice así: harás el manto, Éxodo 28:31, harás el manto del efod todo de azul, o sea, el que se ponía el sacerdote, ¿sí? El manto. Versículo 32. Y en medio de él, por arriba de ese efod, o sea, de esa vestidura, habrá una abertura por donde metía la cabeza y ya entraba todo, ¿sí? La cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Ahora, ¿qué significa esto? Mire, el sumo sacerdote llevaba esta vestimenta y Jesús usó esta forma de túnica. ¿Qué significado tiene? Tiene un significado espiritual aquí. Significa que Jesucristo en ese momento todavía de su crucifixión era el verdadero sumo sacerdote de nuestras almas. Por eso usaba esa túnica como la de los sumos sacerdotes. Y la Biblia dice en Hebreos que puesto que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios. Nada que ver con lo que dicen los herejes de hoy. Jesús vino al mundo como el Hijo de Dios y por sus hechos comprobó que era el Mesías de Israel. Pero más allá de esto, se tenía que revelar lo que Él era. La túnica de Jesús no tenía costura como la de los sumos sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque estaba profetizando, simbolizando que el sacerdocio de Jesús era indivisible, porque lo que dividen son las costuras. Y todo eso, cuando se estudia el tabernáculo, que creo que lo están estudiando, ahí va a estar.
Ahí va a salir, sale en ese estudio. Las vestiduras del sumo sacerdote, todo tipificaba a Cristo. Todos los utensilios del tabernáculo, todos apuntaban hacia Jesús. Los colores, todo el metal, el oro, la plata, todo el candelero, todo apuntaba hacia Jesús. Por eso es que Jesús debe ser el Señor de la iglesia, porque Él la compró, Él es el dueño. Y cuando la gente va a la iglesia, ¿de quién espera oír hablar? De Jesús. Si yo voy a una conferencia sobre producción agrícola, ¿qué espero escuchar? Sobre producción agrícola. Si yo voy a un auditorio a escuchar una conferencia sobre fenómenos de la niña y el niño y los efectos, pues salen expositores expertos en ese tema y usted se sienta allí, mire los efectos del fenómeno de la niña, los cambios climáticos. Y usted, cuando alguien viene a una iglesia, ¿qué espera oír? De Jesús, el evangelio. Pregunta, ¿se habla el evangelio? Vea el internet, vean los predicadores, a ver si están hablando del evangelio. No hablan del evangelio, no hablan de Dios. Hablan de sus bestsellers, hablan de todos sus viajes, hablan de los Grammys que ganan, hablan de sus grandes logros, hablan de ellos. Cuando nosotros fuimos llamados, fuimos sacados de las tinieblas a la luz, somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del pastor Fito, los logros de Chuy Olivares. ¿Para eso? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si usted va a un lugar que se dice ser una iglesia y no le hablan de Jesús, no es una iglesia, mi querido hermano, es un club. O cuando bien les va, es un lugar de amigos, de amigochos nada más. Pero allí no está Jesús. Si no se habla de Él, no se conoce de Él. La única manera de conocer de Jesús es predicando el evangelio. Es la única. Entonces la túnica de Jesús no tenía costura, porque simbolizaba que el sacerdocio de Jesús es indivisible. No tiene costura por donde dividirlo, es de una sola pieza. Solo Él es el eterno y verdadero sumo sacerdote y el único intermediario entre Dios y los hombres, según Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. A Jesús le hicieron cargar el travesaño que por su agotamiento cayó al piso, ¿se acuerda? Pero obligaron a un tal Simón de Cirene a cargarlo, profetizando lo que Jesús había dicho durante su ministerio terrenal, que cada cristiano debía de llevar su patibulum. Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. De eso hablaremos después. ¿Se acuerdan del joven rico que le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Los mandamientos te sabes, sí, no matarás, no robar, todo esto lo he hecho desde mi juventud, Señor. Sí, pero una cosa te falta. Y como Él es el omnisciente, el que sabe todo, le dijo: una cosa te falta, hijo. Él sabía dónde, puso el dedo en la llaga. Jesús hablaba directo. Y así debemos de hablar los predicadores, directo, no andan sin andarnos en las ramas. Como dijo uno de los reformadores: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y hoy muchos han escondido el mensaje del evangelio. Son como la Coca-Cola. Primero eran normales, Coca-Cola normal, después fue light y ahora es cero. Cristianos Coca-Cola, cero cruz, cero Cristo, cero nada. Pero van a la iglesia y llevan Biblia, pero nunca la abren, nunca la estudian. Y aquel joven le dice a Jesús:
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ah, no, dice. Eso sí, no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. No estuvo dispuesto a dejar de ser un codicioso. Ese es el mensaje del evangelio que cambia. Si lo que tú estás escuchando no te quita lo ratero, lo adúltero, lo borracho, no es el evangelio el que estás oyendo. El evangelio es de transformación, de cambio de vida. Todo lo demás son vinos baratos. Este es vino nuevo del Espíritu Santo. Pero no para tirarse a carcajadas en el piso y decir estoy borracho en el Espíritu. Eso es desorden. Porque de ahí se levantan y siguen con un vocabulario de carretonero. No tiene sentido nada de eso, hermanos, porque no se ha entendido el mensaje de la cruz. Por eso el hombre se fue, dice, no, se fue muy triste. Entonces Jesús mirándole, le amó. Una cosa te falta, hijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Digo, no, esto no es para mí. Claro, eso es lo que se predica hoy. No se predica de la cruz, de la negación. Y Pablo dice, el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Ya no más. De modo que si alguno está en Cristo, no, se lo saben. Son textos que de memoria, hasta dormidos los recitamos. Vámonos al final. A Jesús le hicieron ingerir un brebaje. ¿Se acuerda y esta es otra prueba de que él fue crucificado en un travesaño alto? Porque el soldado tomó una caña, o sea, una vara, y la mojó con un líquido, mirra, dice, que era un analgésico que se usaba en ese tiempo, que al comerlo adormecía y calmaba el dolor. Entonces a Jesús le trataron pues lo vieron en ese estado que un soldado pues dijo, pues hay que tener un poco de compasión. Ha de haber pensado por el hecho, ¿no? De que tomó una esponja y la puso en la vara y la subió y le quiso dar a beber a Jesús. Pero ¿qué, hermanos? ¿Qué dice el evangelio que hizo Jesús? No quiso atenuar el dolor. ¿Nunca se han preguntado por qué? Porque él tenía que llevar la carga, hermanos, y sufrir en la cruz por nuestros pecados. Esto nos enseña que nosotros no debemos de aligerar ni atenuar el mensaje del evangelio de la cruz de Cristo. Toda doctrina que nos lleve a aligerar y atenuar la adversidad por seguir a Cristo está traicionando el evangelio y menosprecia la cruz de Cristo. Y uno de esos evangelios es el evangelio de la prosperidad. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Así dijo, ¿sí o no? Por todo y en todo estoy enseñado, así como para tener abundancia, como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece se refiere a cualquier circunstancia de abundancia o de escasez. ¿Qué les enseñan a los cristianos de hoy? No les enseñan a vivir en la abundancia, nada más. Porque cuando hay escasez, no la recibas, vamos a orar, vamos a ayunar. Y hasta de soldaditos se visten para hacer guerra. Para que no sufras, hermanito, dicen. Vean hasta dónde ha caído el mensaje de la cruz. Cristianos, cero. Mira, el último versículo para irnos al final. Filipenses 3:18. Terminar. Tengo mucha información aquí, pero Filipenses 3:18. Mira lo que dice Pablo, ya desde aquellos tiempos dice, porque por ahí andan muchos
de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué mejor descripción, hermanos, que la misma Biblia. La misma Biblia los describe a todos los que son enemigos de Cristo. Esto no significa que no tengas bienes materiales. Porque en otra parte dice la Biblia que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Pero lo que Dios te ha dado, disfrútalo, pero está contento con ello, ¿entiendes? No procures enriquecerte, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero eso no significa que no trabajes, porque el que no trabaja tampoco que coma, dice la Biblia. O sea, la Biblia es un libro que nos ubica, ¿entiende? Que nos da un equilibrio extraordinario para vivir en paz. Lo que la Biblia reprocha y condena de sus hijos, de los hijos de Dios, es que vivamos en esta tierra como si nunca nos fuéramos a morir. Y que nada más estemos pensando en las cosas terrenales, cuando lo terrenal es temporal. No mirando nosotros las cosas que se ven, como decía Pablo, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Bueno, pero necesitamos un lugar donde reunirnos, donde comer, necesitamos un techo, una casa, sí, pero considera los lirios del campo, las aves del cielo. ¿No las viste Dios así? Les da de comer. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. Esto no debe ser la razón de nuestro vivir en esta tierra, hermanos. Es la búsqueda de Dios. Es caminar con Dios como lo hizo Enoc. 360 años caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Pues Él vendrá nada más con los que caminan con Él. Nada más. ¿Cómo se va a llevar a los que no caminan con Él? Aquellos cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Hoy les voy a predicar cómo ser exitosos, hermanos, y cómo tener la mejor empresa. Y pues eso le gusta a la carne, claro. Pero para eso hay mejores cursos allá afuera que en la iglesia. La iglesia no es para esos cursos. La iglesia es para formar discípulos de Jesucristo, que sean temerosos de Dios, rectos, honrados. Ese es el discípulo de Jesucristo. Pero se les olvidó la cruz. Terminemos, hermanos. ¿Saben cuál es la única explicación que se encuentra del por qué los primeros cristianos vivieron como vivieron? La única explicación que hay es que ellos sí entendieron el mensaje de la cruz, que ellos sí entendieron lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Por eso Pablo decía: yo no voy a predicarles nada más que a Cristo y crucificado. ¿Sabe cómo murieron todos los apóstoles? Jacobo decapitado, Felipe crucificado, Mateo traspasado con una espada, Santiago el menor apedreado, lo lanzaron al vacío y su cerebro se regó en el piso. Matías, el que reemplazó a Judas, murió apedreado y le cortaron la cabeza estando en el suelo. Andrés crucificado, Marcos descuartizado en pedacitos, Pedro crucificado de cabeza, Judas crucificado, Bartolomé azotado y crucificado, Tomás, el que decía hasta no ver, ese lo traspasaron con una lanza de lado a lado. Simón el cananita crucificado. Juan fue el único que murió anciano de muerte natural. Fue el único. ¿Por qué? Eso es en la soberanía de Dios. Por eso Pablo dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que creemos en el poder de la muerte de Jesús. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos muchas gracias. Y tú lo profetizaste. Cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará confianza en mí? Qué terrible pregunta. Hoy estamos como la iglesia de Éfeso. A Jesús lo tenían fuera. Hoy se ha perdido el primer amor, que significa que Cristo es todo para el cristiano. Hoy son otras cosas. Desgraciadamente es la obtención de las cosas materiales. Gracias, Señor, por lo que tú nos das para vivir. Algunos les das más que a otros. Eso está en tu soberanía. A otros los mantienes del pan necesario. A muchos los tienes al día para que dependan de ti. Pero como sea, Señor, la situación, no queremos olvidarnos de la cruz. Porque para los que no lo entienden, esto es locura. Dicen cosas tan sin sentido, como que si predicamos así, la gente no va a llegar. Cuando tú dijiste, si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Y nosotros tenemos que predicar a ese Cristo que fue levantado en esa cruz. Predicarte a ti, Señor, para que los demás miren a que fue humillado y llevó el castigo que merecíamos nosotros, lo llevó Él en la cruz. Padre, perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado del significado de la cruz. Hemos hecho de tu iglesia un lugar como un club. Otros han llegado al extremo de hacerlo como casi un circo, un lugar de espectáculos, de entretenimiento. Y nunca se menciona la obra de Cristo en la cruz, ni las demandas de Cristo que hace a sus discípulos. Y una es: el que no toma su cruz cada día no puede venir, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Señor, vuélvenos a la cruz, al mensaje de la cruz. Hay muchas cosas que nos distraen en este mundo de hoy: los afanes, el deseo de tener cosas, y empezamos a mirar alrededor y quitamos nuestra vista del Cristo que murió en esa cruz. Gracias, yo te doy, Padre, por permitirnos estar esta noche reunidos aquí, Señor, para recordar la cruz, para traer a nuestra memoria la razón de nuestro ser, la muerte de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, a los que decidieron esta noche llegar a este lugar. Yo sé que tú les has bendecido con el mensaje de la cruz, Señor. Mensaje que centra nuestro corazón, lo ubica, lo apacigua, lo llena de paz, sabiendo que vamos en el camino angosto, que es el que nos lleva a la vida, porque el camino ancho, muchos van por él, creen que van camino al cielo, pero van a la perdición, y muchos son los que andan ese camino ancho, perdición. Pero el camino angosto es el que lleva a la vida, y pocos son los que transitan ese camino, y es el camino de la cruz. Gracias, Padre. Salva al que no es salvo todavía, Señor. Que su corazón caiga arrepentido delante de ti. Que tú eres el único que puede hacer una nueva criatura. Que podamos nacer hacia una vida espiritual.
nuestros pecados ser lavados con tu sangre. Salva, Señor. Restaura vidas, corazones.